Bien, reiteramos nuevamente, como en algunas ocasiones se ha hecho por nuestro hermano Daniel, el título de la lección es ¿qué? La misión de Dios y mi misión. Recuerden que todos estos subtemas van relacionados con este tema que va a ser el principal, por así decirlo. Sin embargo, pues es importante que lo analicemos todos. Y en esta ocasión nos habla la misión en favor de quiénes. De los poderosos. ¿Y quiénes son los poderosos? ¿Quiénes más? Los que tienen poder, ¿verdad? Los elitistas. Andrés Manuel. Y ¿quién nos dará permiso de los poderosos que en algún momento dado? López Obrador o así, pues, personas que tienen poder, ¿verdad? O este señor este señor que es negociante, ¿cómo se llama este? Grupo Salinas. Exactamente. ¿Quién podrá darnos entonces la oportunidad para poder tratar a esas personas? Sin embargo, yo quiero apelar a usted, hermano, en esta mañana. ¿Qué aversión siente usted cuando se encuentra con una persona de dinero? Cuando usted va a una mansión, a un hogar, a una casa, que tiene bastantes carros y muchas propiedades, inclusive es una persona muy preparada. Aquí la lección nos viene desmenuzando parte por parte respecto a estas situaciones para que usted y yo no tenga ningún prejuicio, hermanos. ¿Sale? No tengamos ningún prejuicio, ningún temor de darles el evangelio. Escuche bien, darles el evangelio de salvación. Eso es interesante, hermanos. ¿Por qué? Porque, por eso le pregunto a usted en esta mañana, ¿ha sentido usted alguna aversión por ahí? ¿Se siente usted inferior? ¿Se ha llegado a sentir inferior? Algunos nos ha pasado, siendo honestos. Algunos no queremos ni siquiera que nos abran la puerta, pues mejor nomás levantamos el libro y ya que, ¿no? Pero enfrentar a una situación, a una persona de estas, hermanos, es como enfrentar a cualquier persona. Es llevarle el evangelio. Recuerden que muchas personas pueden ser intelectualmente muy grandes, pero no tienen el conocimiento básico. Si tienen conocimiento de Dios, bendito sea Dios, pero la mayoría no lo tiene. Así que usted va a compartir algo que ellos no tienen y que les hace falta. Y usted tiene que ir con esa seguridad que Dios le ha dado o que nos ha dado. Porque Él dice que toda potestad, ¿qué? ¿Dónde? Y si usted voltea al cielo, hermano, Dios está, es superior. Él es eterno. Y más grande que el cielo es Dios, que lo creó. Entonces, que nada a nosotros nos intimide, que nada nos haga pensar, sentirnos inferiores, porque una persona sea académicamente, tenga una carrera académica. Recuerde que una carrera académica le sirve nada más para la vida terrenal, pero no le sirve para la vida eterna. Escuche bien eso. Nos mencionaba la hermana Joy en el comentario de la lección que si usted ve que una persona se está ahogando, no le va a decir nada, no lo va a ir a ayudar, más bien no lo va a ir a ayudar. Bueno, señora, nomás se va a estar aquí, que se esté ahogando. De alguna manera usted va a poder ayudar, hermano. Sí, como dice usted, hermano, pues es muy fácil hablarle a las personas, pues que casi son de nuestra condición social, y pues luego pasa cuando hablamos a las personas ricas o influyentes, pues entonces sí, uno como que tiembla, ¿no? Lo digo por mí. Y dice el espíritu de profecía en el libro del Ministerio de Curación que nos invitaba a leer: mucho se ha dicho respecto a nuestro deber para con los pobres desatendidos. Mucho se ha dicho para los pobres, pero hace una pregunta: ¿no debe dedicarse alguna atención a los ricos desatendidos? Muchos no ven promesa en ellos y poco hacen para abrir los ojos de los que, cegados y deslumbrados por el brillo de la gloria terrenal, no piensan en la eternidad. Miles de ricos han descendido al sepulcro sin que nadie los redimiera. Pero por muy
indiferentes que parezcan, muchos de ellos andan con el alma cargada y terminan. Así busca Dios hoy también a las almas, entre las clases altas como entre las clases bajas. Sí, todos son sus hijos. Hemos dicho, inclusive la lección nos hacía énfasis en algo, Benito, bienvenido. Nos hacía énfasis en algo, hermanos, y quizás en una doctrina, donde sabemos que la crucifixión de Cristo fue para ¿cuántos? Para todos. ¿Para unos cuantos? Todos. Abarca todo el mundo, hermanos, para todo el mundo. Aunque hablo acerca de predestinar, bueno, Dios nos ha hablado que al predestinar, predestina al hombre para que sea salvo para siempre. Pero no quiere decir que en un momento dado, porque ya lo predestinó, se va a salvar aunque esté haciendo lo que esté haciendo. No. O sea, en pocas palabras, recuerden que el Señor Jesús lo dijo. Muchos son llamados. Al decir muchos, no menciona pues todos, pero al mencionar muchos, pues obviamente hay muchos que también no lo van a aceptar, ¿verdad? Entonces, es importante que nosotros entendamos esto, hermanos. La muerte del Señor Jesús en la cruz del Calvario abarca a todo mundo. Abarcó a todo mundo. ¿Sale? La oveja perdida. Abarca a todo mundo. Sin estatus social. Sin, ¿cómo se puede decir? Estudio académico. Nada, hermano. Nada. Qué maravilloso es que Dios pone en bandeja de plata la salvación a todo aquel que le acepte por fe. ¿Me explico? Aquí el peligro que se corre es que los que nos decimos conocer vayamos a perder esa oportunidad. ¿Me explico? Pero que se quite todo prejuicio de nosotros, hermanos, de decir este sí y este no. Este sí y este no. Este sí, porque ¿a qué le tengo miedo? No, usted no tenga ningún temor de nada. Eso es lo que queremos que quede bien claro. Dani. Sí, hermanos, bueno, dice también la lección de Escuela Sabática que los ricos y los poderosos del tiempo de Jesús, o de los tiempos bíblicos, no son diferentes a los ricos y los poderosos de ahora. Entonces, a los que nos da tal vez temor o nos sentimos menos que esos poderosos, inferiores, bueno, tenemos el ejemplo bíblico para saber cómo poder acercarnos a ellos, cómo hablarles. Porque bueno, realmente a veces uno en sus prejuicios dice, no, pues ese es rico, ese que me va a escuchar. No, ese no quiere nada con Dios. Y empezamos a juzgar desde antes sin saber que los ricos a veces están más interesados o necesitan más que los humildes o que los pobres. Y dice también la lección que así como Dios está interesado en salvar a los humildes, a los pobres, es el mismo interés para con los ricos. Y el don profético dice que se ha descuidado mucho a estas personas que tienen este tipo de vida. Sí, siempre al hablar a los pobres, a los que tienen necesidad, a los enfermos, creemos que son los que necesitan. Qué fácil es hablarles. Pero a los ricos, ¿quién les habla? Yo en algún momento, hace ya unos 2, 3 años, le dije a mi esposa, oye, ¿sería bueno que fuéramos a las Américas? ¿Sería bueno que fuéramos a ese tipo de lugares donde se reúne ese tipo de gente? Porque a ellos, ¿quién los alcanza? ¿Quién les va a hablar? Entonces, bueno, en esta lección, pues vamos a ver varios ejemplos bíblicos donde poderosos, gente encumbrada, gente rica fue alcanzada por el Evangelio. Y no solamente saber eso, sino cómo fue la manera de que fueron alcanzados. Que nos sirva de ejemplo para que hoy nosotros, si es que Dios le place, nos utilice como instrumentos para que no solamente alcancemos a las personas de clase baja, por así decirlo, me refiero así para poder entender, y sino también a la gente, bueno, que pensamos que lo tiene todo, pero lo que le falta es lo principal, el Evangelio o a Jesús en su vida. Saben que muchas de las veces nuestros prejuicios, como mencionaba Daniel, y que a veces decimos, bueno, pues, ni creo que me vaya a escuchar. Sí, ni creo, o sea, empiezan los prejuicios en tu mente, pero no te animas a hablarle a esa persona y no sabes la reacción de esa persona. Puede que te corra, puede que te reciba.
En alguna ocasión, yo sé que, por ejemplo, en alguna ocasión voy a citar a alguien, una persona, mencionaba que, por ejemplo, Bullo, que hay hay hogares donde la gente está destrozada por dentro. Y eso sí es cierto, ¿no? Hay gente que sus hogares los tiene muy hermosos por fuera, pero por dentro sus hogares están destruidos. Y especialmente el corazón de la persona. Y solamente la reconciliación con Jesús es como puede llegar la paz a ellos y una reconciliación en los hogares. Un hogar puede ser muy humilde, pero si está Jesús ahí, lo hay todo, hermano. Lo hay todo. Hay personas que sufren bastante, pero por la simple y sencilla razón de que no tienen a Jesús en su corazón. No ven más allá de las circunstancias. Cristina. Sí, como bien decía, debemos de quitarnos ideas, a veces al tener esas ideas, pues no hablamos como deberíamos con estas personas, porque tenemos ideas, y nosotros, gracias a Dios, yo he tenido experiencias con personas, de veras que es difícil encontrarlas en la calle, algo porque están en oficinas, es gente preparada todo el tiempo en sus carros, o sea, gente que es difícil alcanzar. Y con la ayuda de Dios, bueno, esas personas reciben también la palabra de Dios. O sea, es una sorpresa la atención que te ponen. Es gente que es educada, que te habla, que te escucha, que te deja hablar, que te recibe con un asombro un libro, porque tal vez ellos nunca, a nadie les ha regalado algo porque tienen todo. Entonces, cuando tú les das un libro, se sorprende. O sea, tú me estás regalando este libro, o sea, me lo estás dando. Incluso dicen, ¿sabes qué? Solo por este detalle lo voy a leer. O sea, y es gente que a veces es más humilde que nosotros. Realmente yo he tenido esa experiencia. Bueno, podemos compartir unas experiencias, ¿no? Por ejemplo, en este caso, me recuerdo en una ocasión, y no fue exactamente el evangelio, sino recuerdan ustedes la campaña que hacía Edra de ir a recolectar dinero. En una ocasión ahí en el Tecnológico, en salida Charo, antes de que arreglaran, en el crucero nos íbamos a recolectar con el botecito, y en una ocasión recuerdo que se acerca un carrazo y dije, ay, sí, este se ve de verdad. No, pues sí fui. Que le digo, muy buenos días, dice, tan solo con los buenos días que me acabas de decir, órale, que agarre que me pone, ¿no? Y era una persona así como de esas. Porque nadie les dice buenos días porque tienen No, una persona, no sé, o sea, de dudosa, o sea que, no, de dudosa procedencia, sino que era un aparentemente hombre, ¿no? Así, pero se portó muy amable, finalmente, y cooperó. Dije, bueno, no hay problema, ¿verdad? Qué padre. Otro detalle es, en la fábrica donde el servidor trabajaba, en la de pintura, el dueño o el director era hijo de españoles. Traían creencia principalmente muy arraigada católica. El papá de este personaje fue secretario del ayuntamiento, o sea, pesado, sí, claro. Y cuando hubo la oportunidad igual de recolección, pues ellos por empresa acostumbran a darte un cierto recibo por cierta cantidad, pero para que les des también... para que liberen sus... Ajá, de Hacienda tienes que darle su recibo, ¿no? Pues tristemente ustedes saben que muchas de las veces en la iglesia también hubo muchas fallas. Me llegaron a donar cerca de 3,000, 4,000 pesos. Y resulta que, pues bueno, cuando se necesitaba el recibo de Hacienda, pues no lo había en el momento. Ya ha pasado tiempo y ya se necesitaba, ¿no? Entonces sí, lamentablemente sí ha habido mal testimonio en ese aspecto, pero lo que me refiero es que personas pudientes en un momento dado pueden apoyar, hermanos, a la obra de Dios. Ganas un pudiente, lamentablemente acá le dan un giro, una etiqueta, los peces gordos, ¿verdad? Que no deberíamos de utilizar ese término porque es como, para mí, es como querer agarrar gente pudiente para estar sacando. ¿Me explico? No.
En este caso tiene que ser por el propósito que el Señor Jesús tiene, Correcto. la misión de Dios. Sí. Ahora, entramos en este caso con el asunto de Nabucodonosor. ¿Qué pasó con Nabucodonosor? ¿Cuál fue la experiencia del rey Nabucodonosor, hermanos? Ahora, antes del rey Nabucodonosor, él tuvo que haber conocido primero a ese Dios. Él tuvo que conocer primero a ese Dios, al Dios verdadero. ¿Cómo fue que pudo conocer a ese Dios verdadero? Por el testimonio de Daniel. A través del testimonio de Daniel. ¿Quién más? De los 3 jóvenes hebreos, hermanos. Acuérdense que la humillación de Nabucodonosor en el capítulo 4 ya había sucedido. La estatua, la imagen, y ya habían pasado ¿qué? Exactamente, y ya tenían ¿qué? Los 3 jóvenes hebreos también ya habían dado testimonio. Así que él mismo dijo, cuando vio en el horno, veo a uno, Semejante. yo veo 4, echaron 3, yo veo 4, y uno es semejante al Hijo de los dioses. Miren nada más. O sea, ¿qué expresión, qué fue lo que a él le hizo llamar la atención de que distinguiera aquel como el Hijo de los dioses? Que aquellos jóvenes ya habían dado testimonio. Ya habían dado testimonio exactamente, y Daniel inclusive, al Dios verdadero. Recuerden, hermanos, la misión de Dios. La misión de Daniel y sus 3 compañeros. Ellos habían cumplido con esa misión. Dice la hermana Juay, cuando usted va al Patriarcas y Profetas, donde dice que cuando esos jóvenes dieron testimonio, dice que tenían nervios de acero. A mí me llama la atención eso, que tenían nervios de acero. No se doblaban, no. Ellos permanecían en la palabra de Dios. Y sepas, oh rey, que si nuestro Dios no nos salva, ni siquiera no creas que vamos a seguir adorando tu Dios. ¿Ah, sí? ¿Qué edad tenían? Digo, pues eso no es cuestión de salvación, no, pero eran jóvenes, eran muy jóvenes, obviamente. Pero sí dice el Espíritu de Profecía 14 que eran, vamos a decirlo, los años que tengan, eran jóvenes, dice la Escritura. Sin embargo, lo que sí es que en la juventud y a los niños, desde pequeños se les enseñaba a temer al Dios Jehová. Por eso, ellos en ese momento, cuando llegó el momento de prueba, permanecieron firmes, hermanos, a la edad que tenían, a la edad que fuera. ¿Por qué? Porque los principios estaban bien arraigados y conocían muy bien al verdadero Dios. Así que este hombre, Nabucodonosor, tenía un testimonio claro de realmente quién era el verdadero Dios. Sin embargo, el corazón humano, cuando está en prosperidad, ¿qué tiene? ¿Qué tiende a suceder con el corazón? Arrogancia, Orgullo, el soberbia, orgullo, la soberbia. egolatría. De hecho, sabemos que, por ejemplo, Nabucodonosor fue un instrumento que Dios utilizó para castigar a su pueblo, para llamar a la atención a su pueblo, y de que se diera cuenta a su pueblo de que Dios no estaba jugando, Dios tenía que cumplir su palabra. Así que la violación de los mandamientos de Dios, la idolatría, el querer ser semejante al mundo, semejante a las demás naciones, trajo como consecuencia que fuera esparcido el pueblo. Y ser esparcido el pueblo no era por cualquier cosa. Yo no sé qué signifique las personas que vienen de sus pueblos por allá caminando en caravanas para irse a Estados Unidos. Sufren mucho, ¿no? Algunos pierden la vida en el camino. Dejar tu lugar de origen no es cosa fácil. ¿Sí me explico? Ahora pensemos, por ejemplo, en la guerra entre estos 2 países que están ahorita. Que ahorita hicieron una tregua, pero imagínense la gente inocente. Tienen que salir, ¿y a dónde le va a correr? No podían salir. Imagínense nada más. ¿Y cuántos perdieron la vida? Ahí mencionan nada más algunos, pero ¿cuánta gente murió, hermanos? Muchísima. Entonces, pues, vemos en este caso del rey Nabucodonosor, hermanos, que llegó el momento en que él dijo, ¿no es esta la gran Babilonia que yo edifiqué? Mira. O sea, cuando alguien se enaltece delante de Dios, ¿a qué le está tirando?
ya había conocido a Dios, al verdadero Dios, y había dicho que ese era el verdadero Dios, pero pasó un tiempo y quitó la esperanza del verdadero Dios y la puso en sus riquezas, en su poder. Y fíjense una cosa, hermanos. Antes de que viniera la misión de Dios, antes de que, fíjense, primero fue la misión, Dios utilizó instrumentos, como dice Daniel, a Daniel y a sus 3 compañeros. Utilizó esos instrumentos. No entendió Nabucodonosor. No permaneció en conocer al verdadero Dios. Ahora entra la acción de Dios. Ah, ¿no entendiste con eso? Ahora vas conmigo. Y Dios no falla. Y Dios no falla. ¿Cuál fue la experiencia de Nabucodonosor cuando Dios cumplió su misión con él? ¿De qué manera Dios cumplió la misión con Nabucodonosor? Lo humilló. Con el cielo, ¿verdad? Pero lo hizo ver la realidad, porque pues uno que es, un humano que es para el Señor. Nada. Miren, bueno, eso que dice Benito es algo interesante. Nosotros no podemos cambiar a la gente. Les llevamos el Evangelio, les llevamos el conocimiento de la palabra de Dios, les llevamos a Jesús, pero nosotros no vamos a hacer la obra del Espíritu de Dios. Eso fue lo que hizo Daniel. Daniel cumplió, ya Dios se encargó. Sí. No queramos transformar a la gente, escuche bien esto. ¿Ve? Y sin embargo, Dios tuvo que tocar a este hombre. Y hermanos, ¿qué lecciones podemos aprender aquí de Nabucodonosor? ¿Se ha enaltecido su corazón en algún momento? ¿Se ha usted apartado de los lineamientos de Dios? Usted en su interior, recuerde que Dios conoce el corazón, nos conoce muy bien. En alguna ocasión su corazón se ha enaltecido, nos hemos enaltecido en contra de la voluntad de Dios o los mandamientos de Dios o la palabra de Dios. Pues acuérdese que Nabucodonosor fue humillado, hermano. y hasta el polvo. Y hasta el polvo, exactamente. Hasta que dice, reconoció. Comer Oye, hierba. pero entonces si Dios lo volvió bestia, ¿cómo fue que volvió en sí? ¿Cómo fue que reconoció? Un momento de lucidez. Donde Dios a lo mejor a lo mejor es mi comentario, a lo mejor Dios le dio un momentito de tiempo para, Cumplió el tiempo, los 7 años. Sí. le dio un momentito y a ver si ya había por ahí reflexionado. Y reconoció. ¿Cuánto tiempo fue? 7 años. ¿Cómo estaría Nabucodonosor? Sin bañarse, Como un loquito. Como un loco Sí, que vemos como por un ahí. bandido, sus cabellos largos. sus uñotas ahí, Como una barbota por acá, sí. Quemado. A mí apenas se le veían los ojos. yo La por ahí. vista perdida. ¿Qué comía? Hierba como los bueyes. Imagínese nada más, hermano. Por ahí tirando el campo. ¿Sí? ¿Puede usted imaginarse ¿Puede usted imaginarse, nomás imagínese usted la escena y del pueblo babilónico de ver a su rey cómo estaba ahí humillado ahí todo, como un animal, como un loco, exactamente, comiendo pasto? ¿Usted puede imaginarse a López Obrador así? O alguno de los presidentes o de los fuertes, pues? Al Papa. ¿Ah? Sí. Le falta lo de- Sí, aquí hablamos de personas poderosas, por ejemplo, los ricos aquí de México. ¿Quién era Nabucodonosor? Era la cabeza de oro. O sea, no era localmente, sino mundialmente de su tiempo. De estar hasta arriba hasta bajar. Entonces, pues nosotros también corremos el peligro de que Dios nos dé cosas y corremos el peligro de que digamos pues que por nuestros méritos, por el trabajo, porque me costó, y Dios nos advierte en Deuteronomio capítulo 8, cuídate de no olvidarte de Jehová, digas en tu corazón, mi poder y mi fuerza de mi mano me han traído esta riqueza. Ahí tenemos que tener cuidado. ¿Recuerdan? Sí, gracias Marco. Ahora, otro ejemplo que haya sucedido
con respecto a Nabucodonosor, en este sentido, hermanos, ahora de los reyes de Israel. ¿Recuerdan algo? Sí. A ver, los que estudiaron, a ver, yo creo que todos estudiaron 7. A ver, esos que estudiaron 7, contéstenme. No los escucho, hermanos. Sí. Esos que estudiaron 7, por favor, díganme qué reyes fueron también humillados, que se olvidaron de Jehová, Ese fueron prósperos. Roboam. Roboam, Hay el hijo uno- de Salomón. Ajá, Hay ¿quién más? hay uno que habló en la época de Jesús por no darle la gloria a Dios y se lo comieron los gusanos ahí delante. Ah, Herodes. Ese fue Herodes, sí. Ezequías. Ezequías, hermanos. ¿Cuál fue el problema de Ezequías? La enfermedad. Él enseñó a los No le dio la honra y la gloria a Dios cuando fue sanado. le mostró los En tesoros. vez de hablarles del evangelio de Dios, Les le habló de mostró las su riqueza. riquezas. Esa es una gran lección, hermano. Y el esposo de Jezabel, ¿no? El esposo de Jezabel de Acab. Ah, Pues Acab de todas maneras se perdió. Bueno, no menciona el escritor que se haya salvado, lamentablemente. Pero Ezequías sí, hermanos, porque ese sí reflexionó, ese sí volvió. Y le dice a Dios, por lo menos en mi reino, pues que haya paz y tranquilidad, Señor. porque se humilló. Finalmente se humilló. Hubo alguien que derramó muchísima sangre en Jerusalén, ¿recuerdan? Manasés. Manasés, hermano. Manasés. ¿Cómo puedes en un momento dado pensar en un sanguinario? 50 años de reinado. 55 años. Era el abuelo de Josías. 55 años derramando sangre en Jerusalén, hermanos. Y finalmente reconoce al verdadero Dios. Y resulta que Dios lo perdonó. También usted puede ver en este caso, hermano, que si usted ha resbalado y se ha caído, escuche bien esto. Humille su corazón ante Dios. Sinceramente. Si no humille. trato ni me humilla a Dios, y si no me va a gustar. No, exactamente. No permitamos que Dios nos humille. Mejor atendamos antes de que Dios llegue una situación que Dios nos humille hasta el polvo, hermano. De veras. No permitamos que llegue ese momento. Mejor aprendamos a humillar nuestros corazones. Y créanme que estamos llenos del yo, del ego, del orgullo. Y eso es lo que está pasando aquí en el caso de Nabucodonosor y entre otros más que vamos a ver. Por eso les mencionaba a los que dijimos estudiar 7, ¿qué más podemos aprender de aquí? ¿Quieres comentar algo, Dan? Sí, hermanos, dice el comentario de la lección, la aflicción y la adversidad traen consigo desengaño y tristeza. Pero la prosperidad es lo más peligroso para la vida espiritual. Una persona que está enferma, una persona que sufre, una persona que tiene problemas, pues tal vez eso la haga acercarse a Dios, humillarse a Dios, buscarlo. Pero una persona que lo tiene todo, dice que es lo más peligroso. Los que se encuentran, por así decirlo, en la cumbre y a quienes debido a su situación se les atribuye sabiduría, son los que corren el mayor peligro. A menos que confíen en Dios, caerán seguramente. Lamentablemente en la iglesia se enseña que el que te vaya bien, me está yendo bien. Oh, Dios me está bendiciendo. ¿Seguro? ¿Seguro? Porque también el diablo paga. Y paga bien. No vaya a ser, hermanos, que sea quien sea, si Dios te está dando o el enemigo te está dando, sea la razón por la que te empieces a apartar de Dios, por la que nos empecemos a apartar de Dios. Ahora, si a Dios le place, bueno, bendecirte y tú lo utilizas bien, bueno, la honra y la gloria sea para Dios, ¿verdad? Porque hubo hombres Es lo ricos. que vamos a ver Ahorita vamos a ver más adelante, ¿verdad? Entonces dice ahí, miren lo que le pasó a Nabucodonosor. El orgullo del hombre le impide que acepte la provisión para la salvación. Ahí está el problema, el orgullo y el orgullo. Y todos tenemos un granito de orgullo o un gran siembra de orgullo por dentro, hermanos. Entonces, vean nada más la importancia que tiene de
de tomar estas lecciones, que la verdad son muy interesantes y que nos hacen reflexionar. En el profundo de tu corazón tú sabes si eres orgulloso y tú sabes el grado de orgullo que tú tienes. Dios te conoce y tú también te conoces. Y lo peor de todo es que muchas veces ni siquiera queremos darnos cuenta por nuestro propio orgullo de reconocer nuestro propio orgullo. No queremos humillar. Lo peor de todo. Lo peor de todo es exactamente no querernos dar cuenta. Y eso fue, recuerden que también eso les pasó a los fariseos. No quisieron reconocer al Señor Jesús, hermanos, como el Mesías. El orgullo no lo dejó. ¿Verdad? Sí, hermanos, quiero comentar antes, porque creo que ya veo que quieres pasar a lo siguiente, entonces antes de que pases, podemos tomar esto, como dices, lección a escala personal, pero también podemos ponerlo como iglesia. Como iglesia adventista del séptimo día, ¿qué tan orgullosa ha sido? ¿Qué tan orgullosos hemos sido que en algún momento tal vez hemos dicho, nosotros somos el pueblo elegido? ¿Lo decimos con orgullo? No, nosotros tenemos la verdad. ¿Lo decimos con orgullo? Nosotros somos a nivel mundial, quién sabe cuántos millones. ¿Lo decimos con orgullo? ¿Con jactancia? Mira aquellos pobres miserables, no, esos no conocen la verdad. Lo decimos con orgullo. Pero ¿qué dice el testigo fiel? Tú dices que eres rico. Tú dices que no tienes necesidad de nada y no sabes que eres un miserable, pobre, ciego y desnudo. Y el don profético también dice, y tú, Capernaúm, iglesia adventista del séptimo día, entre comillas, entre paréntesis, que hasta el cielo fuiste levantado, hasta el polvo serás abatido. Así que no vaya a ser como bien dices tú, Jaime, así le pasó al pueblo de Israel. No vaya a ser que también a la iglesia adventista o al pueblo de Israel moderno nos vaya a pasar por nuestro ego, por nuestro orgullo, por amor al mundo y por amor a las riquezas, que el pueblo de adventista se ha desviado. Ya vimos aquí que el mayor peligro es ese. En la prosperidad es lo más peligroso para la vida espiritual. Y dice que Dios ha actuado siempre así. Él escoge un pueblo, pero si ese pueblo Él es infiel y no le sirve, desecha ese pueblo y agarra otro. Y dice que esa misma proceder va a seguir haciéndolo Dios hasta el final del tiempo. Así que si como iglesia adventista no damos el ancho, no damos el... vamos a ser desechados y va a utilizar a otro. Ok, ¿alguien más? Benito. Referente a lo que decía Daniel, pues yo me he dado cuenta que a medida que me he desarrollado aquí en el mundo, pues he visto que pues el mundo pues, que es manejado por el enemigo de Dios, pues tiene engañada a toda la sociedad en el mundo, ¿verdad? Porque yo he visto que cuando yo estaba estudiando, como que nos inculcan en la sociedad que uno debe de, pues que debes de tener un buen trabajo para que tengas una casa, un carro, y que estando eso es la dirección que te enseña pues, el mundo, que eso va a estar, que eso está bien. Y desafortunadamente el mundo, pues la Biblia advierte, porque Jesús advierte que pues, uno debe de buscar eso, ¿verdad? Entonces, pues también en la iglesia, cuando vemos a alguien que humilde o algo así, pues pensamos que es una persona fracasada. Y ves a alguien que no, pues esta persona tiene un buen trabajo y todo eso. Entonces el mundo nos lleva por esa forma y casi yo he visto que como decía, por ejemplo, en mi caso, pues he visto que todos los que dicen, no, pues es que antes no tenía nada, pero pues voy a progresar porque antes no tenía nada y ahorita quiero, pues no podemos estar así, tenemos que salir adelante. Y toda la gente anda queriendo salir adelante y te conozco a unas compañeras también que son profesionistas, no tienen casa y todo eso, pero traen carros del año pagándolos así. Entonces quieren ver lo que la sociedad es una falsedad, pues, es una falsedad todo eso. Y la verdad que el mundo es engañoso, pues, porque por eso
pero eso no quiere decir que eso sea la felicidad o para uno el La prioridad, Benito, la prioridad. Ajá. Creo que, ¿ya ven? Sí, pues lo que decía el hermano, que la gente se va a Estados Unidos por lo mismo, porque pues, quiere tener una casa, quiere tener un carro, pero yo pienso que el evangelio va más allá. Es totalmente es algo real. Creo que, Nada que ver. creo que Benito ahorita comentó algo bien importante, hermanos, y lamentablemente la iglesia no está exenta de pensar como el mundo está pensando. Vamos igual en la corriente. Inmediatamente, ¿quién leyó Tercera de Juan hace un momento? En la mañana. Tercera de Juan, donde dice, yo deseo que tú seas prosperado en todo. Es un texto que se utiliza, hermanos, como pretexto para buscar exactamente las riquezas del mundo. Desgraciadamente se ha hecho eso y lo hemos visto claramente. O sea, cierto que Dios quiere tu prosperidad, hermanos, pero interésate primero por lo espiritual. Si no te interesas primero por lo espiritual, hermano, estás acabado. Pasa lo que dice Benito. Te vas a contagiar de la mentalidad del mundo y sin darte cuenta, estás más en el mundo que en la palabra de Dios o que en las cosas de Dios. Hermana, usted quiere comentar algo. Sí, le estabas comentando ahora que estábamos estudiando esta lección, que una prima tiene sus 2 hijos que se recibieron de doctores y le miran nomás ganando el mundo y perdiendo la... Sí, y le digo, ¿cómo lo tiene? Eres como basura, todo es cosas del mundo lo tiene como basura. Porque si usted se da cuenta, una carrera, como les vuelvo a repetir, te sirve para aquí, para aquí, en este mundo terrenal, pero no te sirve para la vida eterna. Dani. Sí, lo que comenta Benito es lo que hemos estado estudiando, es el sistema educativo del mundo, es lo que te enseña. Nace, crece, reprodúcete, pero sé alguien exitoso, mira. Lo que hemos dicho, cuando agarra la gente el texto de Tercera de Juan 2, confunde el éxito con la prosperidad. Lo que el mundo te enseña es que seas exitoso, pero el éxito pasa, el éxito es vanidad, el éxito se acaba. La prosperidad es diferente. La persona del mundo entiende como prosperidad ser rico y tenerlo todo. Esa no es la prosperidad de que habla la Biblia. La prosperidad de la que habla la Biblia es tener contentamiento. ¿Sí? Si una persona está en el Y pueblo... eso no se llama mediocridad, Exacto, como lo no, llama el mundo, no, que no, mediocre. ¿no? Si una persona está en el campo y siembra y es pobrecito y es humilde, pero está contento y tiene a Dios, es próspero. Pero si una persona está acá en la ciudad y tiene carros y tiene casas y tiene mundo, esa persona es exitosa, pero no tiene contentamiento, no es próspera. Y mucho menos si no tiene a Dios. Entonces, bueno, con ellos queríamos aclarar esto, porque a veces en la misma iglesia tenemos este pensamiento. Hay muchos jóvenes en la iglesia que también se les dice lo mismo, estudia una carrera. Es más, incluso, hoy el ser pastor no es que Dios te escoja para pastor, no es que tengas tu amor por la obra. Hoy el ser pastor lo toman como una carrera. ¿Para qué? No para el ministerio, no para predicar el evangelio. Mira, porque se sabe hoy que el ser pastor pues te deja buenas cantidades de dinero. Entonces, lamentablemente esta idea se ha metido a la iglesia y ahí tú ves a hijos de pastores estudiando para pastor, para médico, para lo que quieras y transgrediendo el sábado por sacar la carrera. Este es amplio, hermano. Gracias, Dani. Este es amplio. Ya tenemos. Pues ya me acordaste, pero prosigue. Muy bien. Este es algo bien importante, hermano, lo que acaba de decir. Esto es amplio, esta parte, y es importante que enfaticemos. Escuchen bien, jóvenes, escuchen los que están estudiando. Si están sacrificando el día sábado por estudiar, cuidado, cuidado. O alguien por prosperar y que le dicen, ve nada más este sábado y te respetamos todos los sábados que siguen. Y así te van a traer, así te van a traer. Y tú doblas las manos, hermano, tú no sabes que estás siendo probado en ese momento. En primera, y en segunda, estás sacrificando los principios de Dios. Los 10 mandamientos. Ya me acordé. A ver, hermano. Ya regresó. Miren, cuando
se dan pláticas de psicología en la iglesia y que lamentablemente la iglesia tiene en alta estima estos temas de psicología, muchos sacan Josué capítulo 1, versículo 7. Solamente esfuérzate y sé muy valiente, pero le dan otro giro, otro énfasis. Ya ven, jóvenes, esfuércense, pero no leen lo que sigue. ¿Para qué es el esfuerzo? Para cuidar de hacer conforme a toda la ley. El esfuerzo es para cuidar de hacer conforme a toda la ley, no para ganar títulos, ni para ganar un buen estatus social, ni para tener un buen trabajo. Para hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a derecha ni a izquierda, para que seas prosperado. Para ser prosperado no se necesita un título universitario. Para ser prosperado no se necesita tener casas o vehículos o tener un buen trabajo. Para ser prosperado, según la Escritura, es que tú guardes la ley de Dios. Y dice, no te apartes de ella ni a derecha ni a izquierda, y vas a ser prosperado en todas las cosas que emprendas. Ahí en el versículo 8 dice que Dios les está dando, ¿qué? El libro de la ley. Así es. No te apartes de él, lo que está diciendo, no te apartes de él, ni a derecha ni a izquierda. Ni a derecha ni a izquierda. Si tú de la palabra de Dios haces tu guía, Dios te va a prosperar. Y el punto es de que, por eso el Señor Jesús siempre advirtió acerca del engaño de las riquezas. No pueden servir a dos señores, ni a Mamón, ni a Dios. O sirves a uno, sirves a otro. No puede estar repartido tu corazón. Sí, aquí es donde aplicamos ahora sí el texto de memoria, de que le servirá al hombre, ganar todo el mundo, su alma, o quedará el hombre, y pues va muy acorde con Lucas 12, ¿verdad? Donde está la parábola de este hombre rico que pensaba en los graneros y derribar y descansar. ¿Y cuál fue la respuesta de Dios? Necio. Esta noche vienen a pedir tu alma y lo que has ganado, ¿de quién será? Así es el que hace para sí tesoro, es rico para todos. Imagínense que alguien se afanó tanto y de repente le da un paro cardíaco. ¿En qué? ¿De qué sirvió tanto? Y ahora todavía peor, ni siquiera se preparó para la vida eterna. Nada más quiero puntualizar, hermanos, porque tal vez por ahí vaya alguien a decir, oh, el hermano Daniel está en contra de que se estudien las carreras. Yo no estoy hablando en contra de esto, hermano. Yo lo que estoy diciendo es que si sacrificas los principios de Dios por tu carrera, por tener un título universitario, por tener un buen trabajo, hermanos, estás dejando lo más por lo menos. Si Dios te prospera y puedes sacar tú tu carrera y estudiar, sin dejar la ley de Dios, sin estudiar la Biblia, sin transgredir el sábado, y Dios te lo prospera, hazlo. Pero si no es así, que lamentablemente es la mayoría, pues estamos ganando el mundo, pero perdiendo la vida eterna. Miren, en mensajes para los jóvenes, ahí la hermana Faya habla respecto a lo que es a las carreras universitarias, al estudio secular. Dice que Dios no está peleado con las ciencias. ¿Me explico? Es lo que mencionaba Daniel. ¿Las ciencias son de Dios? Las ciencias, obviamente, no están, mientras no estén peleadas con Dios. Por eso la hermana Juan dice, mientras no estén peleadas con Dios, porque hay ciencias que sí están peleadas con Dios. Y todavía pisotean a Dios y no creen que Dios existe, desgraciadamente. Entonces, por eso es importante que el estudiante tenga bien arraigado la palabra de Dios en su vida, para que sepa distinguir en un momento dado y que el engaño del diablo no sutilmente lo vaya a apartar a través de las ciencias. Que esté firme, que esté firme. No está peleado Dios con las ciencias. Ahí, mensaje para los jóvenes dice eso. Pero yo pienso que Dios creó todas las ciencias, la química, todas las ciencias, porque Dios es el creador de la existencia. Por ejemplo, tenemos las teorías de los evolucionistas. Hay ciencias que no hay son de ciencias Dios. que no son buenas, por eso mencionaba yo esa eso. no es una ciencia, es una teoría. Lo que son teorías no son ciencias. Pero ya casi lo han puesto como ciencia. Sí, Digo, sí, no que sean verdad, pero sí. Y Está. lamentablemente han apartado. Daniel tuvo la experiencia con la maestra cuando estuvo platicando.
de qué está pasando con esta gente. Lamentablemente, y estas personas, o algunos maestros, lamentablemente creen más en las teorías marxistas, narcisistas, y también tienen Está la ciencia del ateos. ocultismo. Esa es una ciencia del ocultismo. pero Y, bueno. y la religión que tú dices que le están metiendo es ocultista. Bueno, Exacto. fíjense nada más hasta dónde estamos abarcando, hermanos, simplemente de Nabucodonosor. Creo que ya estamos metiendo pues hay de todo un poco la lección, ¿verdad? Pero bueno, queda claro este aspecto, hermanos, que no quedemos confusos. Que no quedemos confusos. No se dice que sea malo estudiar los jóvenes, pero cuando sacrifican los principios de Dios, eso sí es lo malo. Ahí está el error, exactamente. Gracias. Naamán. ¿Qué pasó con Naamán, hermanos? ¿Quién era Naamán? También era poderoso. Era general. Era un general de la Guardia Nacional, no, del ejército de... Siria. ¿Cómo se llama este? Pero no pude ganar la batalla de la guerra. Cienfuegos. No, el otro es el que vino, este otro. Era poderoso en el mundo, pero en las cosas Era de Dios. poderoso, era un general del ejército, no era cualquier cosa. Pero ignorante. Del Pentágono, dice Benito. Pero ignorante en las cosas de Dios. Sí. Él conocía, era pagano, hermanos. Era pagano. Pero ¿cómo fue que él conoció? ¿O que escuchó? Que escuchó, porque sí escuchó nada más, hermanos. Escuchó. ¿Qué característica tenía este hombre? Por la niña. ¿Qué característica tenía este hombre? ¿Qué problema tenía Era la niña? leproso. Poderoso, Pero no se rico, lo dijo pero a él, se lo dijo. Leproso, hermanos, la lepra. Porque él no quería. ¿Era curable la lepra en ese tiempo? No. No, hermanos, era como el SIDA. Y los desterraron. ¿Cuántos los años leprosos. tiene la enfermedad del SIDA y no han podido encontrar una cura o una vacuna, hermanos? ¿No se les hace a ustedes algo ilógico? Que como para el virus ¿no? Para rápido, inyecciones, pero para el SIDA no han podido encontrar. Ni para el cáncer. Imagínense si encontraran una vacuna para el SIDA, ¿qué pasaría? Y se le daba rienda Ah, suelta. ahora entienden por por sí. qué. Sí. Ahora entienden por qué no encuentran cura. Porque Dios no permite que encuentren en cierta manera, hermanos, porque de por sí nos estamos depravando aquí en la humanidad. Imagínense nada más ya con vacunas del SIDA, pues sería la cosa peor. Entonces Dios permite en un momento dado refrenar en cierta manera ciertas cosas. ¿Me explico? Entonces la lepra era una enfermedad incurable. El que adquiría esa enfermedad, obviamente, hermanos, algunos dicen que se les caía la piel. Ya. Y ¿Pueden eran ustedes imaginarse? desterrados. Pero Y nada eran más desterrados. no. Ahora imagínense un general del ejército, un hombre importante, un poderoso Desde del casa. ejército. Desde casa. ¿Y qué manera tan sencilla, Pau? ¿Qué manera tan sencilla pudo conocer Naamán? Por medio de una niña. Como él. ¿Eh? Como la Dice que vinieron bandas armadas ¿de dónde? De Siria. Y entre esas bandas armadas por allá fue a caer esta niña. Esclavas. Se la llevaron esclava exactamente. Algo parecido como Daniel. Se la llevaron esclava. Y por ahí ella conocía a quién. Ahora entienden la Era importancia. sierva de la esposa de Naamán. ¿Entienden Le ustedes la servía la importancia de la educación de la educación del de los hogar, hijos, de la así educación es. espiritual de sus hijos cuando están chicos? Porque a donde quiera que vayan van a llevar a Cristo. Donde quiera que vayan van a llevar el mensaje. Y un niño, como es por ahí, el niño y el borracho, dice la verdad. Así que un niño no tiene la malicia o a veces el miedo que uno tiene, el mayor. El niño, por su inocencia, él habla. ¿Verdad? Habla el mensaje y a donde lo lleven, va a dar testimonio, hermano. Va a dar testimonio el niño. Porque eso le han enseñado y es lo que ha adquirido. ¿Me explico? Esta niña, obviamente, aconseja al rey Naamán. Pero ¿qué valor tuvo la niña de veras de ser una misionera? En su inocencia, como dice. Como dijo Benito, ¿cuántos años tenía? Pues era una niña y en el, Era una jovencita. y en el tiempo judío se le consideraba niño a una persona mínimo de 12 años para abajo. O sea, tenemos que saber que tenía menos de 12 años esa niña. Y esta niña
No agarró y dijo, voy a hablarle para hacer esto. No. Era algo que ya estaba implantado en ella, el evangelio. Sabía que había profeta en Israel y estaba convencida de ello. Nadie le tuvo que decir habla, o nadie le tuvo que decir, o ella se propuso, voy a hablar para esto. No, así debiéramos de ser nosotros, hermano. Era algo De espontáneo. una manera Era algo natural. espontáneo, hermano. Ahora- niña conocía al profeta. Ahora preguntarnos, como dices tú, ¿qué lección podemos sacar nosotros de aquí? ¿De qué hablan nuestros niños? Eso. ¿De qué hablan nuestros niños? ¿De veras les estamos enseñando? ¿O a los niños también por ahí en la escuela, la influencia, Marion, de los demás niños, hablan del TikTok, hablan del Facebook, hablan de esto y se contaminan y siguen hablando nuestros niños de eso? ¿O son capaces de poner una barrera y hablar de lo que tienen que hablar? En una ocasión estaba viendo, gracias Dani por lo que estás diciendo, en las noticias donde están hablando acerca de los cibernéticos que están utilizando ciertas páginas privadas, pero que los niños tienen acceso, por así decirlo, en las noches cuando están con el celular, que los papás no están, no los vigilan, se meten a ciertas páginas donde los están manipulando. Sí, manipulan la mente de los niños. Pornográficamente. Aparte de eso, les están manejando la mente de tal manera que luego los dominan, por así decirlo, ¿no? Ya no quieren Biblia, ya no. Exactamente, la razón por la cual pues ya no quieren Biblia, ya no quieren venir aquí a la iglesia, se aburren, se enfadan, se duermen, etcétera, ¿no? Entonces, es una responsabilidad muy grande, hermanos. Entonces, es interesante notar que esta niña dio testimonio del verdadero Dios de Israel en un lugar extranjero a un pagano que estaba lleno de lepra. Y todavía se molestó. Y él se va con su ejército. Y el rey de Israel, ¿qué responde? Piensa que van a ir a echar su... ir a buscar bronca y todo. Bueno, no, y responde medio así muy agresivo, ¿no? El rey de Israel. Bueno, pues ¿qué piensas, que yo soy Dios o qué? Y entonces se da cuenta Eliseo, dice, dile que venga para acá. Que venga a ver. No hay profeta en Israel. Para que se den cuenta si no hay profeta en Israel. Y aquí hay una verdad bien importante, hermanos, que lamentablemente dentro de la misma iglesia se ha perdido el espíritu de la profecía, el estudio del espíritu de la profecía. El profeta tiene un papel importante dentro del pueblo de Dios. Y hay muchos del pueblo de Dios que dicen, ¿y quién es Elena de White? Ay, esos ¿cómo les llaman? Whiteistas, esos que hablan mucho de Elena de White, que nomás se la pasan hablando más de Elena de White que de la palabra de Dios. Es una vil mentira, hermanos. Es una vil mentira. Es un pretexto que mucha gente utiliza para no estudiar los libros de la hermana White. Y especialmente los testimonios. Porque los testimonios sacuden. Los testimonios, si eres una persona que humilla su corazón a Dios, te levantan espiritualmente. Si andas perdido, andas equivocado en el mundo, te enderezas, hermano, porque te enderezas. Te reto, hermano, te reto a que lo hagas. Lee Espíritu de Profecía y tú te vas a dar cuenta, hermano, Te abren de los tu ojos. espiritualidad. Si andabas ahí a medias tintas, todo tembeleque, te ayuda, hermano. Y no porque la hermana Fay tenga poder, sino que el Espíritu de Dios te va a ayudar para que tú afirmes. Si andas con el pie chueco por allá, órale, dice Pablo que los que andan con la rodillita por ahí endeble, para que te enderecen, dice el apóstol Pablo en el libro de Romanos. Así que es importante la palabra del profeta. Es importante. ¿Por qué? Eliseo, la palabra de Eliseo, no por su palabra humana, sino por el Espíritu de Dios. ¿Cuál fue el remedio para Naamán? ¿Cuál? A ver, los que estudiaron 7. Es que este Naamán estaba acostumbrado a que le hicieran las cosas, honores, reverencias. No, a lo mejor una piscina por allí, una alberca lujosa, ¿verdad? Un río lujoso,
¿Verdad? Farfán. Y luego le dice Eliseo, molestó, ve, zambúllete se 7 veces se ahí en el río. molestó. ¿Qué? Mandó, todavía no salió ni él, mandó. Y todavía dijo, esperando que él quería que Ándale, saliera. pues, gracias, Él hermano. quería que todo lo hicieran como él lo ordenaba, que era que también viniera él. Muy bien, sí es cierto, muy buen dato. Eso es algo por fe. Eso es algo importante porque es algo por fe. Y por Hermana. humildad. Hermana, antes de que se me olvide la idea que tengo Adelante, hermano. regresando un poquito a lo que hablaba de los profetas, el detalle con estas personas no se dan cuenta de que el profeta en realidad no es su palabra, es la palabra de Dios. Sí, Y estas inspirada. personas que tienen esa idea que usted acaba de decir son personas que jamás han leído un libro del Elena G. de White, por eso tienen, Bien. esos prejuicios. Y lo peor del caso es que estas personas incluso regalan el conflicto de los siglos. Con eso nos damos cuenta que no saben ni lo que están regalando. Entonces, pues sí, es muy importante eso. Ese es el dato que dio también la hermana, es importante, hermanos. Es importante que nosotros leamos el espíritu de profecía para que usted se dé cuenta que está regalando. Porque la gente siempre le va a preguntar a usted, ¿y de qué se trata? Es un vencer. ¿De qué habla? ¡Ay, de qué habla! Bien interesantes. La verdad. Pues, ¿y qué le va a decir? Pues si no lo ha leído. ¿Verdad? Así que aprendemos de Naamán, hermanos. Mire, otro personaje orgulloso, pero que después de alguna manera pues hizo caso. No, Naamán. Finalmente Naamán pues se zambulló allá, digo, pues bueno, pues, pero lo convencieron sus siervos. Sus siervos sí, porque ya se iba. No vamos a hablar de Jesse, ¿verdad? Porque debe haber dicho, se me fue de las manos esto, pero bueno, ese ya es otro asunto, pero el asunto de Naamán, hermano, poderoso, un hombre de rey del ejército. Sentía que Me acuerdo que en Camelinas iba un hermano, esposo de una hermana que era general del ejército. sí. ¿Sí recuerdan? Sí. Viven en Querétaro, ya ellos ya no. Yo no recuerdo, y la hermana era muy misionera también, y ayudaban pues para la obra, y su esposo iba de vez en cuando, porque pues era general. Y obviamente cuando son generales, pues los tienen encuartelados en un lugar especial, porque no... Con su guardia y todo ahí. Ese es el nivel más alto. Fíjate nada más. Entonces ya estaba por jubilarse el hermano. Y bien sencillo, o sea, no es sacar activo, ¿no? Bien sencillo. Así es que también hay gente muy sencilla adentro, ¿eh? Así que hay que reconocer. Entonces, en este caso de Naamán, vemos el caso de Naamán, hermanos, que es ay, no, que irme a zambullir ahí es amigo ese. Tengo los ríos más bonitos en la tierra. Yo traía que el farfán y que no sé cuántas cosas, ¿no? Pero bueno, lo convencen finalmente y ya va y se zambulle 7 veces. Este hombre se zambulle 7 veces, pero zambullirse 7 veces, ahora dice que le queda su piel, ¿cómo? Como bebé. Limpiecita. No, Isaac ya tiene barros. No, no es cierto. No, Isaac, limpiecita, no, limpiecita. Porque está dormido. Muy bien, hermanos. Entonces, obviamente, ahí vemos que la misión del profeta, la misión de la niña, la obediencia, la misión y el de amor de Dios por alguien que pagano, que no era de su pueblo, como vemos que Dios se preocupa por ese tipo de gente. Para allá, fíjate, Dani, ahí vamos a aprender otras lecciones aquí, hermanos. Otra lección respecto. Es que la verdad tiene muchas lecciones esta parte tiene muy buenas lecciones. Recuerden que Naamán era un hombre pagano que apenas iba conociendo apenas se dio cuenta y conoció al verdadero Dios. De esa manera, conoció al verdadero Dios, porque dice que se convirtió, hermanos. Y sí se convirtió. No del todo, pero sí se convirtió. Ándele pues, y no del todo, hay otra lección ahí, exactamente, Dani. Entonces, pues, este hombre, obviamente, pues tenía todavía ciertas creencias paganas, ¿verdad? Sí. ¿Qué ciertas creencias tenía? Llevarle tributos de la tierra de Israel a sus dioses. Pensaba que Dios era un Dios territorial y por eso quería llevar tierra de ahí para adorar allá. Para adorarlo allá. Ajá. Y que le perdonaran cuando entrara con su rey a adorar en el templo de su Dios, de Rimón, y que le perdonara si doblaba rodilla. Dice, pues ven paz, porque bien sabía que tenía que haber un proceso.
Y es lo que tenemos que entender. A veces queremos que la gente entienda lo que tú y yo hemos entendido en 20 años. Queremos que lo entiendan en una semana. Y si no lo hacen, pues lo regañamos y le andamos imponiendo, no hagas esto, no hagas aquello. Porque esa gente, bueno, es nueva. Escuchen bien, hermanos. De aquí mismo, posiblemente, nosotros hemos escuchado ese tipo de, escuchen bien, hemos escuchado ese tipo de comentarios. Seamos maduros espiritualmente. Lamentablemente, si viene una visita, tenemos que tener mucho cuidado con esos comentarios. Ya los que de alguna manera hemos llegado a tener un poquito de experiencia en este aspecto del espiritual, de alguna manera, pues podemos darle un poco de ver un poquito más allá. Tenemos que tener No, que no nos paciencia afecta, no nos afecta. Pero una persona que es nueva, hermanos, en la fe, y escuchar comentarios autoritarios o que de alguna manera exigentes, que piensen igual que yo, exigentes en ciertas cosas que no son correctas, creo que no es lo mejor. Y usted póngase a pensar, de un día para otro, usted no inmediatamente dejó lo que tenía que dejar. Todavía por ahí se le iba y lo otro y aquello, y a lo mejor apenas iba a la iglesia, como que de repente iba por ahí y todo eso, hasta que un día se centró y Dios le llamó y entonces ahora cambió su vida. ¿Me explico? Hay que tener paciencia con la gente nueva, hermanos. Hay que tener paciencia. Y pues que inclusive hasta para nosotros los predicadores, ¿verdad? Ahorita le damos la palabra. Debemos tener mucho cuidado, sobre todo cuando vienen visitas también. Sí, y aparte, pues en los mensajes, ¿no? Con la ayuda de Dios que nos dé tacto. Muy bien, adelante, Isaac. Ay, perdón, perdón. Necesitaba tiempo para crecer, exactamente. Necesitaba tiempo para crecer. Miren, en la vida espiritual, hermanos, es como los niños bebés. No esperemos que un bebé corra cuando apenas ni siquiera gatea. Tenemos que tener con la ayuda de Dios paciencia. Dios nos dé esa paciencia a todos. Quizás hemos cerrado muchas veces algunos y también creo que es una lección para que aprendamos en este aspecto de aprender a tratar a las personas cuando recién van llegando a la iglesia. Nicodemo. ¿Quién era Nicodemo? Un príncipe de los fariseos, Que sabía de un la doctor de la ley. Pero era una persona que de alguna manera, ¿cómo era Nicodemo? Rico, rico, un doctor. ¿Cuántos doctorados tendría? Postdoctorado decía, no, pues era una persona que se sabía la ley y la Biblia, hermanos. Y cómo de alguna manera Jesús le dice, es necesario que nazcas de nuevo, Nicodemo. Le faltaba lo más importante. ¿Por qué? Si era una persona preparadísima en cuanto a lo espiritual, más bien en cuanto a la palabra de Dios, en cuanto a la ley de Dios, en cuanto a la Torah. Pero no la practican. ¿Qué fue lo que hizo que Nicodemo fuera a buscar a Jesús? Jesús no lo fue a buscar. Jesús predicaba. De noche fue Nicodemo a buscar a Jesús. ¿Qué fue lo que hizo a Nicodemo ir a buscar a Jesús? Y de noche. Para que no lo vieran, ¿por qué? Se burlaban Los prejuicios. ¿Iba a ser rechazado? Porque él era orgulloso. Estaba complejado. ¿Cómo un doctor iba a ir a buscar a ese pobre? ¿Cómo es posible? No le dijeron los fariseos a aquellos hombres, ¿ustedes también han creído a él? ¿Te acuerdan aquellos que dijeron, oye, jamás hemos escuchado hablar hombre como este? Ah, ¿ustedes también ya? Entonces a esos ridículos, pues dijo Nicodemo, no, pues mejor voy en la noche. Al cabo que en la noche pues ya todos están dormidos, y voy a buscar a Jesús. Pero ¿qué fue lo que hizo que Nicodemo fuera a buscar a Jesús? Lo reconoció. Que muy dentro de él sabía que él era el enviado de Dios, del cual Juan el Bautista predicaba. Como él conocía, él sabía, él veía que él cumplía. Él veía que cumplía
lo que decía la palabra de Dios de Jesús, los El milagros que testimonio estaba de haciendo. Jesús. Exactamente, el testimonio y los milagros que hacía. Por eso cuando llega a Jesús le dice, oye maestro, sabemos que has venido de qué? De Dios. Ay, en realidad, ¿sí lo crees que vengo de Dios? Jesús sabía, de hecho eso nomás lo puso Nicodemo como para empezar la plática. Claro. Pero Exacto. Jesús sabía el corazón de Nicodemo, por eso le dice, ya Nicodemo, mire, yo sé lo que es tu corazón. En pocas Es necesario palabras. que nazcas de nuevo. No me vengas acá con Ah, cosas, no me ¿no vengas crees con que? cuentos. Ay, ¿qué vienes? ¿Sí? ¿Vienes a darme? No. Ya sé que viene. Sí. Y le dice que es necesario nacer de nuevo. Un doctor de la ley. En ese momento, cuando Nicodemo tiene el encuentro con Jesús, tuvo el encuentro con Jesús, hermanos, pero por su orgullo, dice ahí, que no lo daba a conocer. Y no se daba a conocer de que creía en Jesús, porque ya había creído en Jesús, pero su orgullo no lo dejaba. Que se diera cuenta de que él Él era era el el verdadero. ¿Y a cuántos de nosotros nos da lo mismo y nos pasa lo mismo que a Nicodemo? O nos pasó al Sí, principio. tú eres cristiano. Pues es que. Eso dicen. ¿Sí? Pero ¿Por qué? Más que orgullo, creo que tenía también miedo, hermano, de perder lo que aparentemente, el poder que tenía ahí, porque tenía miedo de que lo corrieran. Eso me suena muy similar a algunas situaciones que conocemos, de gente que le da miedo venir aquí con nosotros por miedo a que le quiten algún título. Pues o algo. ridículo Ajá. también, ¿verdad? Ridículo. Exacto, sí, miren hermanos, hay dos razones por las que Nicodemo no quería que supieran que él creía en Cristo. La primera razón ya la dijeron, decía, no, pues me van a negar. Miren, dice que aquellos que otros días le habían rendido homenaje, ahora le despreciaban. Así es. Sí, y es lo que dice nuestra hermana Linda, se parece mucho ya a nuestros días. Hoy muchos no vienen con nosotros porque pues van a decir, híjoles, pues ya me van a acusar, me van a decir que yo también soy disidente, ¿verdad? Bueno, por miedo. Pero la otra razón por la que Nicodemo no quería que se supieran era porque él estando dentro de ese círculo, él defendía a Jesús. Él podía proteger a Jesús. Entonces creemos también hoy que hay muchos de nuestros hermanos que no están aquí con nosotros, no por miedo, sino porque saben que hay una obra que se tiene que hacer adentro. Y cuando la hagan y se cumpla, los vamos a tener acá. Primero Dios. Jaime, a mí no me ha dicho nadie, ni yo voy a Camelines y al saludo, no me ha dicho nadie. Nada. Pues qué bueno, Benito. Porque no predican eso que no Eso sí, Benito. El día que prediques la verdad, Benito, que hables ya no sin balbuceos, Benito, te van a decir que eres un separatista, ya tienes ideas separatistas. El gobierno dice. Muy bien, hermanos. Así que Nicodemo, llegó el momento. ¿Cuál fue el fruto de la misión de Jesús hacia Nicodemo? Que cuando querían matar a Jesús, él dice que frustró las intenciones de los mismos dirigentes. Y esperaron esos dirigentes a que no estuviera Nicodemo para poder condenar a Jesús. Y hoy han hecho también lo mismo. ¿Creen ustedes en la sociedad o en nuestro mundo que si ganamos personas influyentes para Cristo, creen ustedes que no puedan favorecer? Sí, como no. Claro que sí, hermano. Claro que sí. ¿Sí? Y esos influyentes pueden ayudar a otros influyentes. ¿Me explico? Estamos hablando de Nicodemo, pero ¿qué podemos decir también de José de Arimatea? Era miembro de Poderoso y rico. Era un hombre también que, bueno, hablamos de varios ricos. De José de Arimatea, ¿qué contraste hay? No, más bien entre Zaqueo y el joven rico. Pues que el joven rico tenía amor por el dinero y Zaqueo también era rico, pero él tuvo más amor por Jesús. Y se desprendió de... ¿Sí? Así en resumen, así de fácil. ¿Sí? Saqueo, su palabra saqueo, saquear, ¿verdad? Saqueo de saquear. Era poderoso y cuando Jesús entra a su casa, a su hogar, este hombre es transformado, hermanos, por el Espíritu de Dios. Por amor a Cristo. Inmediatamente cuando una persona deja entrar a Jesús en su vida, hay una transformación en su vida. Ahí de que las personas creen que cuando vienen a Jesús, inmediatamente como un arte de magia, son transformados. No, no es así.
Dios trabaja de diferente manera. Cuando Jesús llega al hogar, cuando Jesús llega al corazón, hermanos, hay cambios. Hay cambios en el corazón. Y eso fue lo que pasó con Zaqueo. Hubo cambios, hermanos, en Zaqueo. Dice, él mismo dice que al que le ha robado, ¿qué? Devolvió 4 veces. Ay, hermanos, 4 veces. Imagínense nada más. Qué alegría en primera para Zaqueo porque se encontró con Jesús. Aceptó a Jesús. Y en segunda, las personas a quienes le saquearon o los saqueó. ¿Y qué les estuviera dando? Miren, hermanos, he conocido a Jesús. Miren, esto y esto, ahí está el dinero que les he robado. Qué alegría. Hasta testimonio dio ahí también en ese aspecto. Pero el joven rico, hermanos, Tuvo más amor por Jesús los pone a prueba y a uno le pidió que diera y hasta Y otro no le pide porque sabe que ahora entiende usted por qué la palabra se puede volver muerta, puede usted conocer, porque el joven rico conocía. ¿Zaqueo conocía de la palabra de Dios? No. Él había escuchado hablar de Jesús y sabía de los milagros de Jesús y quería ver a Jesús. Y las circunstancias no se lo impidieron. ¿Cuál era la circunstancia? La única circunstancia que tenía. Estaba chiquito. Sí. Ay, sí. Eso es verdad. Entonces, obviamente, ¿no? Que Jesús ya sabía que Zaqueo iba a buscar. Dios conoce el corazón. Dios conoce el corazón. Y Él sabe, de acuerdo a cómo somos en nuestro corazón, Él va a obrar. Ahora, ¿el joven rico conocía el corazón del joven rico, sí o no? Sí. ¿Por qué le hizo la pregunta? Por eso, porque lo conocía. ¿Qué fue lo que le pidió? ¿Qué haré para Vendiera todo. No. Que Jesús, vendiera ¿qué fue todo. lo que le pidió? Vende todo y sigue. ¿Por qué? Porque sabía que ese era su problema. Su problema en el corazón era ese. A ver, hermano. Porque sentía que estaba perdido, necesitaba algo, porque él decía que ya guardaba los mandamientos desde mucho tiempo. O sea, entonces él se sentía que ya estaba perdido. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Pues entonces le dijo, pues vende todo lo que tienes. Porque ese era el No, problema. ese es el problema, porque ya sentía que estaba perdido. Él creía que porque era muy próspero y tenía muchas propiedades ya estaba cerca del cielo, hermano. Y créanme que esa mentalidad la traía, bueno, a mí, yo la traía cuando estaba chiquillo, hermanos. El catolicismo no la traía esa. Sí, es lo que trae. Que el que prosperaba, no, pues es porque está bien con Dios, es porque Dios le dio, es porque Dios lo otro, es porque Dios aquello. Y yo traía esa mentalidad, yo sí traía esa mentalidad, hermano. No, pues todavía dicen que el 31 bien, que Dios Que Dios lo está prosperando y todo eso, pero pues, es un engaño. Pero sí, luego pasan allí iglesias La misión en favor de los poderosos, Cristo hizo su misión en favor de los poderosos, con José de Arimatea, con Nicodemo, porque Dios sabía que de esa manera se iba a cumplir la profecía, que decía que con los ricos tendría su sepultura. Y miren, Esa es hermanos, otra parte. hay alguien, como dijiste tú hace rato, no lo vamos a hacer por interés. Dios nos libre de hacer eso con ese motivo. Claro. Pero sí sería bueno, como bien dijiste tú, que tuviéramos de nuestro lado a gente poderosa. Uno es un pobre miserable, que aunque por mucha verdad que uno diga, como no eres nadie, no te toman en cuenta. Pero cuando saben que alguien es licenciado, cuando saben alguien que es doctor, pues eso pesa. Y habría que utilizarlo así como Jesús utilizó a estos hombres para un bien. Miren, yo anteriormente pues pensaba o tenía una idea equivocada. Algunas veces les voy a confesar algo, algunos de ustedes lo saben. Algún día alguien me ofreció y me dijo, hermano, ¿no aceptaré una donación para la iglesia? ¿Y saben cuál fue mi respuesta? No. Por los prejuicios y por ciertas cosas, ¿verdad? Pero alguien un día dijo, hermanos, estamos tan prejuiciosos y tan cerrados de la mente que a lo mejor Dios quería, por medio de aquella persona, bendecir para que estuviéramos en unas mejores condiciones, pero no sabemos ni siquiera recibir. No sabemos recibir. Entonces, bueno, ahora caigo en cuenta que pues no tenía nada de malo, ni tiene nada de malo aceptar alguna donación de alguien para el beneficio de la iglesia. Pero pues bueno, entonces ya... Mientras no se comprometan los principios de Dios. Exactamente. No se comprometan los principios de Dios. Yo había escuchado que la iglesia adventista había recibido ayuda de los temerarios. Había recibido ayuda también no, temerarios. Del papá del grupo de los temerarios, hermano. Un grupo musical. Sí, la iglesia adventista recibió ayuda. De Walt Disney también. Entonces, pues,
Obviamente siempre se dijo que no se sacrificaran ¿qué? Los principios. La hermana White dice eso, que si de los poderosos te recibe, recíbelo. La hermana White, mientras no, o sea, sí, si ustedes van a joyas de los testimonios, entonces vean esos libros, hermanos White de los testimonios 1, 2, 3, o vean los testimonios de la hermana White, y ya habla de esto. Estudios escogidos de los testimonios, también existe ese libro. Entonces, nosotros, sí, o sea, mientras, por eso les digo la importancia del profeta. Si nosotros no estudiamos al profeta o los escritos del profeta, hermanos, simplemente nos vamos a encerrar en un circulito y de ahí no vamos a salir. Entonces tenemos que tener un criterio amplio con la ayuda de Dios, sin sacrificar los principios, estoy diciendo. Entonces miren, yo ya les había comentado anteriormente que cuando repartíamos el volantito de 1 hora con su Biblia, que yo no sé de dónde sacaron eso de que no, pero bueno, son ideas para mí. Entonces, ese folletito se distribuyó bastante en todo Morelia, en la mayoría, pues durante todo el año eclesiástico que su servidor le tocó de obra misionera, se anduvo distribuyendo, hermanos, y cuando di el informe de lo que se estaba haciendo, así nos sobraba de dinero, hermanos, de las donaciones de los hermanos que venían de Estados Unidos y de personas que vieron el informe de lo que se estaba haciendo la obra, hermanos. ¡Ay, qué bendecidos! Ah, no, pero antes de eso, en la iglesia teníamos que estar cuidando el dinero porque si no se sacaba para los clubes, se sacaba para el otro, y nosotros teníamos que estar constantemente, no, le estábamos constantemente utilizando el dinero para mandar traer volantes, mandar traer literatura, mandar traer esto, mandar traer otro, para tener, al menos en mi caso, para tener material, pero para tener poco dinero, porque si tenías más dinero, pues te empezaban a extraer dinero que no era utilizado para la verdadera obra, bueno, para mí. Entonces, ese era el asunto que se hacía, hermanos, y gracias a Dios, Dios prosperó. Y después, finalmente, cuando se dio el informe, había gente que donaba 6,000, 7,000, o hasta así, donaban bastante dinero para la obra de Dios. Así que, pues, bendito sea nuestro Dios por su misericordia, que prospera, hermanos, cuando las cosas se hacen. Hermano, quiero un pequeño comentario donde habla un poquito relacionado a lo que ahorita comentaban, de cómo Dios usa a los poderosos. Dice, los siervos de Dios deben trabajar por las clases más altas, pero esto no significa que deben atarse con los grandes de la tierra, dependiendo de ellos para obtener fortaleza, influencia y éxito. El Señor muchas veces inclinará los corazones de los que están en posiciones de responsabilidad para otorgar favores al pueblo que guarda los mandamientos de Dios. Pero cuando los siervos de Dios lo abandonan para buscar el reconocimiento de los hombres de la tierra, cambian el poder por la debilidad. Ahí está la gran diferencia. Gracias, hermana, por esa reflexión maravillosa. Muy bien. Misión en favor de los poderosos, nuevamente. Ahí vemos en el caso de... pues ya prácticamente ya dimos el resumen de José de Arimatea, de todos estos hombres poderosos, hermanos. Simplemente veamos, hermanos, la obra que nos menciona. La hermana Juan nos mandó al libro de Ministerio de Curación, que veamos ahí la obra a favor de los poderosos, hermanos, a favor de las personas encumbradas. Hermana Lina. Un pequeño resumen también de esto que acaba de mencionar. Lo que yo pues se me hizo interesante es que nos habla como de el por qué debemos de llevarles el mensaje. Dice que nosotros tenemos que hacerles ver la responsabilidad que ellos tienen de ser mayordomos, de ser mayordomos de todo lo que Dios les ha dado, y que les tenemos que hacer entender que todo lo que están ellos malgastando en bebidas alcohólicas, en todo lo que ellos gastan, ellos los pueden favorecer a los pobres, a los jóvenes, a la educación, a los enfermos. Y por una parte es eso, ¿no? Ayudarles como a encaminarlos en la cuestión económica. Y antes de eso está como el extremo, que dice, entre las víctimas de la necesidad y del pecado se encuentran personas que en otro tiempo eran acaudaladas. Individuos de diversas carreras y condiciones quedaron dominados por las contaminaciones del mundo, por el consumo de bebidas alcohólicas, por la concupiscencia, y han sucumbido a la tentación. Si bien estos caídos necesitan compasión y asistencia,
no se ha de prestar alguna atención a los que todavía no se han abismado, pero que ya ponen el pie en la misma senda. Nosotros tenemos esa responsabilidad de poder evitar que lleguen a sus extremos, porque muchas veces, creo que la mayoría de la gente que conocemos en condición de calle son personas que estuvieron en esta posición y que por haber hecho mal uso de sus riquezas, pues llegaron a esa condición. Imagínense nada más, hermano. Y eso pues ya lo hemos visto en algunas otras ocasiones atrás, ¿verdad? De estas reflexiones. Hay gente que es pordiosera, pero porque perdió sus bienes o por X razón. Recuerdo la situación de un hermano que fue doctrinado, alcohólico, y él dice que había sido abogado, pues se acuerda el hermano Adelino, había sido abogado, era de los mejores abogados, pero como su esposa tuvo problemas con su esposa, se separaron y todo ese rollo, él se fue hacia abajo, agarró el vicio del alcoholismo y acabó y andaba como un pordiosero. Finalmente se encuentra con Jesús, parece que hubo algunos cambios, pero lamentablemente hizo caso omiso en cierta manera de la palabra de Dios y escuchó comentarios de personas agnósticas, del agnosticismo, y pues ahora cree que el agnosticismo es mejor y más terapéutico que la palabra de Dios, desgraciadamente. Entonces, lamentablemente, pues no se enraizó bien esta persona y pues obviamente pues se fue por otro lado. Adelante, ¿qué dice? Así busca Dios hoy también. Almas entre las que haces como entre las... Ok, gracias, muy bien. Dios se interesa por tanto por las personas poderosos como por las clases bajas. Recordemos eso, hermanos, para Dios no hay acepción de personas. El que a mí viene, no le he hecho fuera. Bueno, quiero hacer un comentario nada más para concluir, hermanos. Esto lo digo por si alguna persona piensa o cree que nos salimos del tema o que navegamos por ahí, nos fuimos, no. Simplemente creo que todo era bueno, había muchas lecciones y como tenemos bastante tiempo, nos dio tiempo de comentarlas todas. Amén, amén, bendito sea Dios. Dios los bendiga en esta mañana, hermanos. Ojalá que, a ver, hermano. Perdón, hermano, ya nada más por último, porque esta parte también se me hace muy, muy bonita, como la conclusión dice, estos hombres necesitan del evangelio, necesitan que se les aparte la vista de la vanidad de las cosas materiales a lo precioso de las riquezas duraderas. Necesitan aprender cuánto gozo hay en dar y cuánta bendición resulta de ser colaboradores de Dios. Amén. Dios te bendiga, hermano, y que seas instrumento como lo fueron estas personas. Dios quiere utilizarte como su instrumento. Lo demás déjaselo a Dios. Haz la obra que Dios te ha dado, que tú hagas, y lo demás déjaselo a Dios para que Dios haga su obra en las personas. Dios los bendiga, hermanos. Amén. Amén.